Vamos a saludar con nuestro siguiente invitado a través de Ecuador en directo y la Gran Alianza Informativa Digital. Mucha atención, vamos a saludar con el asambleísta Ferdinand Álvarez, asambleísta de UNES. Con él vamos a hablar sobre la eliminación de tabla de drogas. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, asambleísta. Jaime, Carla, muy buenos días. Buenos días con todos los radioescuchas que nos están en este momento siguiendo a través de las redes sociales. Un honor y un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes en este conversatorio. Asambleísta, antes de entrar al tema al cual lo hemos convocado a este diálogo, me gustaría escuchar su criterio de lo que está pasando con respecto a muchos asambleístas que están siendo investigados por temas de tal vez gestiones de cargos públicos, concusión, como dice Fiscalía, que justo esta madrugada pues ha hecho el allanamiento de la vivienda de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, y también su oficina en Quito. Mire, Jaime, primero pedirle disculpas a los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos por esto que se está viviendo en esta nueva asamblea. Realmente es vergonzoso. Es vergonzoso lo que está ocurriendo. Y mire, la justicia tiene que actuar. Es uno de los delitos, la concusión, porque acuérdense que también ha existido tráfico de influencia. Y sí, la justicia debe de actuar con todo el peso de la ley. Y esta clase de asambleístas que no van con la convicción de servir, sino de servirse, no deben de estar en la asamblea. Debemos de darle un baño de dignidad a la asamblea. Debemos de devolverle la confianza a los ciudadanos a través de la asamblea, pero de esta forma no se lo hace. Hay que un poco pues limpiar la casa de estos malos elementos. Bueno, justamente conversaba hace pocos minutos con el ministro de Transporte y Obras Públicas sobre el caso de gestiones de cargos dentro de la CTE, si no me equivoco, que había puesto la asambleísta Bella Jiménez. Y aquí el ministro Marcelo Cabrera nos dijo que quien está en ese cargo, ejerciendo ese cargo, hasta el momento es el señor que trabajó justamente en la alcaldía de Cuenca junto a él. Que eso de que ella ha gestionado un cargo dentro del ministerio es falso. Mire, los chats dicen lo contrario. Y más bien yo le haría la invitación respetuosa al ministro que con absoluta frontalidad más bien lo denuncie, porque al momento en que un asambleísta se acerca hacia un ministro, no con el objetivo ni hacer ningún acto de fiscalización, que es lo que nos corresponde, o hacer ese puente entre la ciudadanía y la asamblea, entre el ejecutivo y la ciudadanía y la asamblea, realmente está cometiendo un delito de tráfico de influencia. Y es ahí las autoridades del gobierno que son los primeros llamados en denunciar, porque el corrupto debe tener un corruptor también. No actúa por sí solo, Jaime, y es ahí donde las autoridades del Ejecutivo deben de denunciar. Y ayer yo lo decía en una entrevista, quizás esta asamblea lamentablemente entró igual o peor que la anterior. ¿Por qué? Porque el tema del reparto de hospitales, el que nos prometió el presidente Lasso eliminar, continúa en esta asamblea. Es público. Y es normal que la ciudadanía se sienta decepcionada de la asamblea. Pero es nuestro deber, a través de un trabajo responsable y honesto y eficiente con la ciudadanía, de decirle que esa asamblea más bien debe ser el puente y ese hilo conductor en la solución de problemas, no en darle a la ciudadanía. Correcto. Vamos con el tema en cuanto al que habíamos justamente convocado este diálogo, sobre la eliminación de tabla de drogas. ¿Cuál es su criterio desde su punto de vista, esta eliminación de la tabla de drogas, asambleísta? ¿Hasta qué punto es positivo eliminar esta tabla de drogas? Porque aquí mucha gente sentencia, pero no mide consecuencias.
En muchas ocasiones yo, analizándolo ya con la mente fría, me doy cuenta de que hay gente que simplemente estigmatiza a ciertas personas que consumen. ¿Qué va a pasar con los consumidores que se vuelven adictos y que son personas enfermas? Una vez que se elimine esta tabla de drogas, tal vez alguien que lo cogen consumiendo tendrá que ir a parar a la cárcel 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, dependiendo si tiene un buen abogado. Jaime, mire, la propuesta que hizo la ministra, muy suelta de dientes, yo diría que parte de un desconocimiento propio de la ministra en las políticas, en cómo tratar de forma eficiente este problema de salud pública. Primero enfoquémonos en algo. El tema del consumidor es un problema de salud pública y así también lo establece la norma constitucional y debemos de tratarlo bajo ese marco. Segundo, preguntémonos, eliminar la tabla de droga en la práctica, vámonos a la práctica. ¿Va realmente a combatir o va realmente a solucionar el problema con la delincuencia? Pues no, no nos engañemos, no caigamos en el populismo penal, no pretendamos poner una cortina de humo a los ciudadanos para ocultar lo que realmente está ocurriendo en el país. La delincuencia, la inseguridad se combate con desarrollo social. De esa forma, al no existir desarrollo social, van a seguir aumentando los índices de delincuencia. Hoy en las noticias veía a un ciudadano saliendo de su casa apuñalado por 3 ocasiones, provocándole la muerte. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. La eliminación de la tabla de drogas no va a solucionar el problema. En práctica, la tabla no establece que usted puede portar y que usted puede cargar un número determinado de sustancias estupefacientes y usted es libre de aquello. No, dividamos el consumidor con el microtraficante y el narcotraficante. Al consumidor se lo debe de tratar bajo un problema de salud pública, bajo un sistema de rehabilitación, pero de salud. Al microtraficante y al narcotraficante, evidentemente hay que castigarlo con todo el rigor de la ley, pero no pretendamos, bajo el populismo penal, llenar las cárceles de consumidores, porque le pregunto a la ciudadanía, al padre, a la madre de familia que actualmente quizás pueda estar teniendo problemas con sus hijos por temas de consumo de droga. A su hijo lo detiene la policía consumiendo algún tipo de sustancia estupefaciente. Lo llevan, eliminando la tabla, lo llevan a la cárcel, ¿verdad? Y el chico o el joven tenía un problema de consumo de drogas, no tenía un problema de delincuencia. Al momento en que va a la cárcel, nuestro mal sistema de rehabilitación social, el chico ya no va a salir solamente consumidor, va ahora a salir ahora sí, perfeccionado en temas de delincuencia. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? Combatir a los microtraficantes y a los narcotraficantes. Es ahí donde la ministra debe de concentrar todos sus esfuerzos para darnos la paz y la seguridad que los ecuatorianos nos merecemos. Eso es lo que la ministra debe de concentrar los esfuerzos a fin de combatir este problema, que todos los días en nuestra ciudad, en Guayaquil, lamentablemente, y en Guayas, está siendo objeto de sicariato, robos, delincuencia, que da temor, da terror salir y la ciudadanía va a compartir conmigo. Eso es el problema que actualmente tenemos. No se combate la delincuencia de esa forma eliminando la tabla. La tabla más bien fue creada, como dice la misma Corte Constitucional en su sentencia, y eso la ministra tiene que tenerlo claro también. La Corte dice, esto es una referencia respecto a los verbos rectores que establece el COIP. Una cosa es la tabla, otra cosa es el tipo penal que establece el COIP bajo varios verbos rectores, que son los que aplica la justicia ordinaria, en este caso la fiscalía, al momento que le llega un parte policial, y la fiscalía debe de proceder con todo el procedimiento para establecer si es una persona consumidora o si es una persona microtraficante o narcotraficante. Si a una persona se lo detiene así sea con un mínimo de droga, pero los informes de policía determinan que ha existido lo que se denomina el cruce de mano, que ha estado
bajo una actividad de microtráfico. Señores, a la ciudadanía, no importa el valor o el monto que haya obtenido este ciudadano o con el cual la policía lo haya detenido. Si ha existido un informe de policía que determina que hay un cruce de manos y que la persona, el joven, se ha dedicado al microtráfico, evidentemente no importa el monto, debe ir detenido y debe ser sancionado. Ahí, pero al consumidor debe ser todo bajo un problema de salud pública. Asambleísta, Carla Aro le saluda. Muy buenos días. A ver, tomando en Carlos. consideración que se está proponiendo eliminar esta tabla, y usted como abogado sabe, ¿cómo se va a manejar entonces el tema de las penas que están establecidas en el COIP? ¿Tendría que haber algún tipo de cambio para establecer si es consumidor o no? ¿O simplemente vamos a tener el mismo proceso con la misma pena para el consumidor o para el vendedor? Porque ahí es donde se crea el conflicto, ¿no? ¿Cómo va a ser juzgada esta persona? Mire, ese es el grave problema. Y yo ayer lo conversaba con una persona que se dedica a rescatar chicos de la calle con problemas de consumo. Y yo le decía, efectivamente, elimina la tabla y ¿qué va a pasar? Me dice, vamos a cárceles de todo, de consumir chicos. Los van a castigar con 1, 3 y 5, 7, 10 años de prisión por lo que hayan cargado o por lo que hayan estado consumiendo. Y ese es el problema con eliminando la tabla. El Código Penal, el COIP, en su artículo 219, 220, que de hecho aquí lo tengo, los verbos rectores ya no va a diferenciar. Van a caer todos en un mismo saco. No van a dividir al consumidor del micro y narcotraficante. Todos van a estar en un mismo saco. Y con ello, como dije al inicio, vamos a inundar las cárceles de personas que muchas veces tienen problemas de salud y van quizás a perfeccionarse dentro de las cárceles. No va a haber lamentablemente esa diferenciación. Y es ahí donde cae ese error la ministra en el populismo penal, pretendiendo de esa forma solucionar un problema que no lo va a solucionar de esa forma. Lo he conversado con personas que diariamente viven estos problemas. No se va a solucionar con jueces, con fiscales, con personas que se dedican a rescatar a jóvenes de la calle por problemas de consumo. De esa manera no se va a solucionar. Y la Corte Constitucional, el doctor Herrería, constitucional dentro de la sentencia lo establece. Lo que el legislador pretende es dar una referencia respecto al tema del consumo para diferenciar tanto el consumidor como al micro y narcotraficante. Eliminando la tabla, le pregunto a las madres y padres de familia, a los ecuatorianos, ¿qué va a pasar? Todos van a estar en el mismo saco. Esa no es la forma en que se va a solucionar este problema. Asambleísta, bien, ¿cómo va esta discusión, este debate dentro de la Asamblea sobre la eliminación de la tabla? ¿Los bloques están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Cómo ve usted el camino de esto? A ver, Carla, mire, es que hay un tema interesante. El problema es que la tabla fue por una resolución que se creó primero en el 13 a través del Consejo Nacional del Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, actualmente Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. No está prevista en el COIP la tabla. No es un tema que la Asamblea va a resolver. Podrían hacerlo a través de una resolución del Ejecutivo mismo y de un plumazo la tiran abajo. Pero de un plumazo también van a destruir miles de familias ecuatorianas. Y esa no es la salida. Dentro de la Asamblea, bueno, al menos de la bancada de uno, estamos con desarrollo social. El problema de los consumidores hay que dividirlo, los consumidores microtraficantes. No estamos defendiendo a los microtraficantes ni a los narcotraficantes. Decimos que hay que combatirlos con todo el peso de la ley, pero no podemos inundar las cárceles de consumidores, vayan a perfeccionarse a modos delincuenciales que los vayan a aprender dentro de las cárceles. Eso no. Hay que combatir a los microtraficantes, hay que tratar a los consumidores de sustancias estupefacientes. ¿A través de qué? De mecanismos, de políticas públicas de salud. Imagínense ahora, el gobierno desvía la atención para un lado porque dentro de la reforma presupuestaria
está también disminuyendo el ingreso está disminuyendo el presupuesto para la salud. Entonces, ¿dónde realmente va a estar enfocada la solución del gobierno? Son ellos los que nos deben de contestar, porque ellos lo pueden tirar abajo, pero nosotros como asamblea tengan la plena seguridad que de pasar ello, nosotros sí vamos a reaccionar para defender el tratado pública. Asambleísta, sí, no sé si me escucha, se congeló la imagen. Parece ser que hay, sí, hay algún problema con sí. la señal. Bueno, nos Creo estaba... que lo tenemos nuevamente. Póngalo en pantalla. Bien. Ahí está. Sí, volvimos. Bien. Sí. Ok, ahí lo escuchamos. Bien, asambleísta. Pero bueno, este tema va de la mano con los serios problemas que viven las cárceles del país. Sin duda alguna vemos que hay un amotinamiento de presos dentro de las cárceles del país. La asamblea, ustedes como bancada ya están pensando en alguna propuesta para trabajar en este sistema carcelario que definitivamente está en una debacle tremenda. Mire, nosotros como bancada lo que actualmente estamos es levantando datos, porque no es de hacer una reforma como denunció los ajuiciosos con iniciativa lo quieren hacer. Las reformas deben de hacerse científicamente. ¿Para qué? Para que sean aplicadas en tiempo y espacio con soluciones inmediatas a la ciudadanía. Entonces nosotros actualmente lo que estamos haciendo es un trabajo de investigación que se levante y diciendo a dónde va a apuntar el problema de la rehabilitación social en el sistema carcelario, porque lamentablemente en los últimos 4 años de gobierno, que yo lo llamo, para mí nacen del mismo cordón umbilical, Moreno, Lazo, nacen del mismo cordón umbilical porque están haciendo casi lo mismo. Debemos de apuntar ahí con soluciones pragmáticas e inmediatas, pero de parte de nosotros como asambleístas, si vamos a hacer una reforma, como pretendemos hacer, que sea con datos científicos para que sean aplicables, no que sean una novelería o no caer en un populismo penal como ha ocurrido. Bien, antes de pasar la posta a mi compañero, tengo la última pregunta. El presidente Lazo, días pasados en una entrevista dijo que efectivamente iba a trabajar en un recorte presupuestario, en un recorte de gastos, como en especie de una cirugía láser, lo mencionaba él, ¿no? Para no perjudicar al sector público, a las familias. Bueno, siempre que hay un recorte o siempre que se quiere mermar gastos, siempre hay perjudicados. Pero de pronto vamos viendo que hay reducción en salud, hay reducción en educación, o sea, hay reducción en esos principios generales y derechos de los seres humanos, como es la salud, la educación, la vivienda. ¿Cómo ustedes analizan entonces estos 100 primeros días del presidente, dejando al lado el exitoso programa de vacunación que sin duda ha tenido? Mire, la vacunación coincidimos que ha sido exitoso y aplaudimos esa gestión del gobierno, pero tengamos claro algo también, no es un favor, es una obligación del Estado ecuatoriano de velar por la salud pública de todos los ecuatorianos. Y es lo que ha hecho el gobierno y estamos totalmente complacidos con aquello. Ahora bien, después de la vacunación, ¿qué? Yo ayer lo decía, que la Virgen del Panecillo lo sigue viendo al presidente Lazo, diciéndole, bueno, ¿hasta cuándo también yo la espero? Porque él dijo que le iba a girar también hacia el sur, pues, ¿no? Y son partes de las propuestas de campañas que cayeron solamente en una demagogia, lamentablemente, Carla. Porque tenemos mucho, como usted decía. Tema metió acceso a la universidad, a nuestros jóvenes. Otra vez tenemos problemas. Bueno, ahí recobramos ahí sí, ahí lo recuperé. Les decía, el tema de nuestros jóvenes, que muchos apostaron y muchos votaron a favor de ese proyecto, muchos votaron a favor de esa promesa de campaña.
qué ocurrió con nuestros jóvenes al momento de la promesa de campaña del gobierno? Les recortaron el presupuesto de educación, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con los trabajadores que les decían que más bien sus derechos laborales iban a ser respetados? Tenemos regresión de derechos laborales. ¿Qué ocurrió con el sistema de salud pública? Recortado también el presupuesto. La visión de un gobierno como tal se ve al momento en que presenta esta reforma de presupuesto general del Estado. Y es ahí donde nosotros vemos que el Estado, el gobierno nacional, lamentablemente no tiene los ojos puestos en la ciudadanía. Y aquí le digo categóricamente, al aumentar el presupuesto, en lo que corresponde a comunicación, vemos un Estado aupado por varios medios de comunicación, lamentablemente nacional, que van a querer imponer una agenda donde a la ciudadanía se le transmita quizás que las cosas marchan bien en el país. Pero miren una cosa, lo que no miente es el plato y la cuchara de las familias ecuatorianas. Ahí vamos a ver la realidad. Cuando no hay trabajo, cuando no hay reactivación económica, cuando ese padre, esa madre de familia que tiene que salir a su emprendimiento, que tiene que salir a su trabajo, no tiene la paz y la tranquilidad porque no sabe si va a regresar, porque pueda ser víctima de delincuencia. Eso no va a mentir, eso no van a poder ocultar los medios tradicionales. El propio presidente de la República lo dijo hace 2 días, que 7 de cada 10 personas no tienen trabajo. Es una realidad. Eso demuestra que Correcto. el país está atravesando una grave crisis. Y muchas veces hemos escuchado a ciertos medios de comunicación decir que en el país no pasa nada, que las cosas están mejorando. Mejorando desde hace 3 meses o desde hace 4 o 5 años atrás, y todo le culpan al correísmo. 14 años de correísmo. Creo que si a este gobierno le va mal, seguramente le van a decir 18 años de correísmo. Pregunto yo, ¿cómo era el país antes del correísmo? Es la pregunta. ¿Era un paraíso? ¿Las cosas funcionaban bien? ¿El país estaba mejor? Mire, Jaime, yo recuerdo exactamente, porque viví la época. Antes de la Revolución Ciudadana, el país lamentablemente era un país de paralizaciones, donde teníamos secuestrado también la educación. Nuestros jóvenes, nuestros niños no tenían una educación de primera. Teníamos un país de deterioro, lamentablemente. Teníamos una ola de migración que no paraba. Luego del 2007, luego del 2008, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, debemos de reconocer, yo estaba en aquella época en la universidad y debo reconocer un sistema de educación que se transformó totalmente. La universidad pública ya más bien pasó de ser en la última, pasó a ser una universidad de mucha calidad. Ya daba orgullo decir somos ecuatorianos, soy ecuatoriano. Había el sistema también para los jóvenes estudiantes de poder acceder a créditos para que puedan estudiar maestría. Yo fui parte de aquello. Yo obtuve un crédito para poder estudiar mi maestría y gracias a eso pude mejorar mi calidad de vida, pude ayudar a mi familia. Ese era el país que teníamos. Teníamos un sistema de servicio público digno de los ecuatorianos, con funcionarios públicos que respetaban a los ecuatorianos, con una infraestructura digna de los ecuatorianos. Luego vino el morenato, destruyó absolutamente todo. Luego viene actualmente el presidente Lazo, que para mí, insisto, son del mismo cordón umbilical. ¿Y qué ha hecho? El servicio público sigue siendo deteriorado. Hoy insistía en los medios de comunicación, lo del registro civil sigue siendo un servicio pésimo. Yo tuve en la comisión al director nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, y prometieron que van a hacer un cambio a través de turno. Esperemos que el sistema mejore. Como yo les digo, esto no le estamos pidiendo un favor como ecuatorianos.
Es una obligación de ustedes de brindarles un servicio a la ciudadanía de calidad, un servicio eficiente. Y los ecuatorianos nos acostumbramos a eso durante 10 años. Y claro, actualmente nos están nos regresaron 20 años atrás, lamentablemente. Y eso es lo que estamos viviendo, Jaime. Y como usted lo dice, lamentablemente todo es culpa del correísmo. Pero usted les quita la palabra correísmo y se les acaba el discurso en un 80% y no van a tener nada más que decir. Pasando a otro tema, ya en la recta final de esta entrevista, ¿cuál va a ser la posición del bloque de UNES una vez que hay un rompimiento entre Pachacutic y el gobierno? Pero el gobierno ha convocado a dialogar con todas las bancadas que existen en la Asamblea. Ha sido llamada la bancada de UNES para conversar con el gobierno, para trabajar en los proyectos de ley que tiene el gobierno para los próximos meses, porque sabemos que durante estos primeros meses de gobierno prácticamente el presidente de la República ha manejado el país vía decreto. Jaime, a la fecha de hoy no tenemos ningún llamado, ninguna invitación de parte del gobierno para conversar. Pero una cosa, nuestra bancada no está cerrada a los diálogos en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los ecuatorianos, en beneficio de esa paz, de esa seguridad, de ese empleo. No estamos cerrados a los diálogos. Ahora bien, nosotros lo hemos dicho, vamos a hacer una oposición coherente, una oposición donde vamos a exigir que esas líneas rojas para nosotros no pasen. No vamos a hacer una oposición que va a ser una piedra en el camino para no dejar gobernar. No, una oposición coherente donde se respeten los derechos de los ciudadanos y donde esas líneas rojas no se pasen. A la fecha no hemos sido llamados, pero insisto, no estamos cerrados a los diálogos en beneficio de los ecuatorianos y lo dijimos desde un inicio. Esa supuesta alianza o ese supuesto acuerdo entre bancadas era un acuerdo pegado con babas. Y hoy día el tiempo nos da la razón. Y no solamente que el tiempo nos da la razón. Le pregunto a la ciudadanía, ¿de dónde son los asambleístas que están señalados actualmente por problemas de corrupción? La señora Bella Jiménez, segunda vicepresidenta, ¿quiénes le dieron el voto para que sea vicepresidenta? La misma bancada de gobierno. Es de ellos también. No pretendan mirar para un lado. Entonces, a la fecha, ¿quiénes han sido los únicos asambleístas, la única bancada que se ha mantenido coherente defendiendo los derechos de los ciudadanos? La bancada de UNES, la bancada de la Revolución Ciudadana. Y así seguiremos, y así nos mantendremos, porque para nosotros los principios no se negocian. Correcto, asambleísta. Tengo un mensaje de Miguel Guerrero, él es gerente de Guerremicón S.A. Esta empresa prestaba servicios a el holding de empresas del IFA, prestaba servicios de alimentación y él tiene alrededor de $300,000 en facturas que esta empresa, que ya está declarada prácticamente el cierre, cuando se hace un proceso de cierre de una empresa, no recuerdo el término en este momento, pero en todo caso, él quiere presentar, perdón. Liquidación. En liquidación. Él quiere presentarle una denuncia a usted personalmente. Me pide que si lo puede atender, o tal vez vía telefónica, porque dice que no quiere que ocurra lo que ha ocurrido con el ISPOL. Entonces, esta empresa pertenece al holding del IFA y sería importante usted como asambleísta, pues tal vez atienda esa denuncia que tal vez puede salvar a muchas empresas que también están en las mismas condiciones. Tienen 4 o 5 años que no les pagan a estas empresas. Mire, lo he dicho desde un inicio, de parte de nuestra bancada y de parte de este servidor también tengan una asamblea de puertas abiertas a la ciudadanía, no solamente para Miguel Guerrero, para todos los ciudadanos, porque nosotros debemos de ser ese hilo conductor con el Ejecutivo, con el servicio público para la solución de los problemas. Así que con todo gusto, yo le puedo dar mi correo, no sé si un mensajito por aquí, o por medio... Puede dejar el correo, no importa. Ya, yo le dejo aquí el correo electrónico para que
a través de ese correo pues me haga llegar lo que corresponda, ¿ya? Déjenme un segundo para apuntarlo nada más. A ver. Sería importante que la gente conozca y usted como asambleísta... Ahí pues, está. Ahí está el correo. ¿Cuál es Ahí el está correo? el correo. Con todo, es ferdinand.alvarez@asambleana.gov.es. Asambleísta, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. No, a ustedes, siempre a las órdenes. Un gusto compartir con ustedes y a través de ustedes hacer saber a la ciudadanía qué estamos haciendo diariamente también. Muchísimas gracias. El asambleísta Ferdinand Álvarez, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, Carla. Así es, vemos la posición de los asambleístas de la bancada de UNES, cuáles son sus expectativas, cuáles son los razonamientos que tienen después de estos 100 días de gobierno, pues, y esperemos que esta asamblea recupere la credibilidad que definitivamente en estos 100 días la ha perdido.